Muy buenos días a todas y a todos ustedes, señoras legisladoras, señores legisladores. Con su permiso, señor presidente de la mesa directiva, antes que nada yo quiero agradecer no nada más su presencia en este acto, sino el trabajo coordinado con la Federación del gobernador Miguel Riquelme. Miguel, muchas gracias. Ha sido un honor compartir con un gobernador como Miguel Riquelme este espacio de tiempo, pues como responsable de la política interna, me toca, o parte de mis tareas es la de mantener la comunicación y la coordinación con los gobernadores de los estados, con los congresos locales, y yo he de reconocer, ya nos conocíamos porque nos tocó coincidir en la Cámara de Diputados hace algunos años, pero yo he de reconocer el trabajo profesional entregado a Coahuila, anteponiendo desde luego los intereses de Coahuila, que son también los intereses de México. Muchas gracias, gobernador. Agradecer al diputado, presidente de la mesa directiva, diputado Miguel Felipe, la atención, lo mismo que al diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Molgo. Muchas gracias a ambos y a todos y a cada uno de los legisladores por la disposición a que pudiese darse aquí en Coahuila este ejercicio. Es un nuevo ejercicio democrático y he de comentarlos que cuando le llamé al gobernador para comentarle que queríamos venir a exponerle a los legisladores lo que era la reforma constitucional, él de inmediato me dijo: mira, nosotros somos respetuosos de la división de poderes, pero el gobernador Riquelme va a hacer todo para que este sea un ejercicio democrático republicano, de respeto, de intercambio de opiniones, por lo que interesa a todos es construir de manera conjunta. Y nuevamente agradezco pues al gobernador Riquelme la disposición y a todos y cada uno de los legisladores. Agradezco también la presencia de los señores y las señoras presidentes municipales, del presidente municipal, José María Fraustro Siller de Saltillo, muchas gracias por acompañarnos, y de todos y cada uno de ustedes, del senador Guadiana, de los legisladores federales que aquí nos acompañan, de todos, de todos. Esto es, como ya lo había comentado, pues una manera distinta de hacer política y de construir en beneficio del país. El presidente de la República me ha instruido para ir a todas las legislaturas de los estados a presentar, a comentar el contenido de la minuta que aprobaron en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el Congreso de la Unión, por la cual se reforma el artículo 5º transitorio del decreto de marzo del 2019 que da origen a la Guardia Nacional como un cuerpo dedicado a la prestación de tareas de seguridad pública. Y si bien Coahuila vive en una relativa calma, pues Coahuila es un referente para el noreste del país, pero en realidad para todo el país. Comentaba con el gobernador Riquelme que se nota la derrama económica, se nota que hay inversión, que hay trabajo, pero todo esto solamente se consigue cuando hay una estrategia basada en garantizar
la seguridad de la persona y bienes de quienes aquí habitan, no nada más de quienes aquí habiten, sino de quienes creen en esta tierra y han decidido invertir, apostar al desarrollo económico y desde luego pues al desarrollo social. Ya el diputado había comentado de la oscura noche en temas de inseguridad que vivieron y afortunadamente es de reconocer y es de felicitarles porque pudieron estabilizar la situación. Hay un adecuado desempeño de las fuerzas de seguridad pública, pero eso se debe a que hay una estrategia. Y si el gobernador no hubiera pensado que lo prioritario era eso, precisamente garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, pues sería imposible. Yo creo que apostaron de la manera correcta y se ven los frutos. No nada más es Saltillo, es Monclova, es desde luego Torreón, es el desarrollo industrial prácticamente de todo el Estado. Es en muchos sentidos pues un ejemplo, Coahuila, de la buena marcha de un Estado. Y si a esto le sumamos que hay una adecuada coordinación, colaboración con el gobierno federal, que además por convicción y por instrucción precisa del presidente es que trabajemos muy de la mano en todos los rubros. Y yo diría que no hay queja. Desde luego que ha habido ocasiones en que hay algunas diferencias, pero terminamos salvándolas, porque lo que importa es eso, que haya un trabajo coordinado y que ese trabajo rinda frutos en beneficio de los coahuilenses. Y hoy, pues nos ocupa efectivamente platicarles de esta minuta. Nunca antes en la historia del país, pues había un representante del gobierno federal, había estado ante un pleno en la Cámara de los Diputados, en los 32 congresos de los estados, mucho menos un secretario de Gobernación. Y la instrucción del presidente primero es reconocer la valía de los legisladores locales, que son pues una parte de lo que se conoce como constituyente permanente. Los legisladores federales, desde luego, que representan al pueblo, los diputados federales, los senadores de la República, pues representan a los estados de la federación, es la representación de lo que conocemos como pacto federal, pero los legisladores locales también representan al pueblo y sobre todo pues son la representación más cercana que tiene el ciudadano. Y como parte importante del constituyente permanente, desde luego que sin la aprobación de la mayoría de los congresos, pues las reformas constitucionales no verían la luz nunca. Esa es parte de la importancia que tienen los legisladores locales y que el presidente de la República nos ha pedido destacar. Por eso es que decidimos, él nos instruyó a abrir esta etapa distinta de diálogo, de confrontación, incluso de ideas, de posiciones ideológicas, pero buscando siempre la construcción de un acuerdo estatal y en este caso nacional. Y en honor a la verdad yo les diría que de inicio, pues la minuta que ustedes van a discutir ni siquiera fue una iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, fue una iniciativa que presentó una diputada en esa época del PRI, Yolanda de la Torre, que ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango. Pero cuando entendimos de qué se trataba y cuál era la importancia jurídica y política que la iniciativa tenía, el presidente instruyó para hacerla nuestra, la iniciativa. ¿Qué proponía la iniciativa de origen? Bueno, pues la modificación en el plazo del actuar de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, en tareas de seguridad pública que vencía
en marzo del 2024, originalmente. La propuesta era modificar en 4 años el periodo de vigencia para que pasara del 2024 al 2028. Así se votó de origen en la Cámara de Diputados. Algunos nos decían, bueno, ¿y cuál es la prisa? ¿Por qué la quieren aprobar ahora? Y también para hablarles con toda honestidad, pues en marzo del 2024 hubiese sido imposible la construcción de un consenso o de un acuerdo político con otras fuerzas políticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el país iba a estar ya inmerso en pleno proceso electoral. Recordemos que en junio se va a renovar del 24 la totalidad del Congreso de la Unión, diputados y senadores, 9 gubernaturas, la mayoría de los congresos locales y la mayoría de los ayuntamientos, y por si faltara, pues se va a elegir al próximo presidente de la República. Entonces, pues todos hubiésemos estado ya en una dinámica político-electoral que hubiese sido prácticamente imposible la construcción de un acuerdo político como el que ahora se obtuvo. Por eso se consiguió el voto de la mayoría constitucional, las 2/3 partes, en la Cámara de los Diputados. Y una vez que esto sucedió, pues hubo que prácticamente empezar de nuevo e ir a construir los consensos en la Cámara de Senadores. Y ahí también, con la participación decidida de senadores del PRI o senadoras del PRI y del senador Miguel Ángel Mancera del PRD, se pudo hacer una especie de adenda, se fortaleció la iniciativa de reforma y se le hicieron algunos agregados que fueron ya aprobados por la Cámara de los Senadores. ¿En qué consisten estos agregados? Bueno, pues primero señala la manera en la que deben de actuar las Fuerzas Armadas durante los 9 años siguientes a la constitución de la Guardia Nacional. Esta debe de ser tal y como la definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Le adicionaron otro párrafo que para nosotros pues es el más importante porque reviste de constitucionalidad el actuar de la Fuerza Armada Permanente. Dice este párrafo: la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. El señor presidente del tribunal y ustedes, legisladores que son expertos en derecho, no me dejarán mentir cuando digo que hay interpretaciones explícitas e interpretaciones implícitas, y que si nos referimos a una reforma a leyes secundarias como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la ley incluso de ascensos de las Fuerzas Armadas, por la cual se agregó a la Guardia Nacional como un ente de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya tenía a 2 entes administrativos y operativos, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana. Ahora se le agrega un tercero, que es la Guardia Nacional. Y cuando el legislador aquí habla de que deberán prestar las tareas de seguridad pública con su propia organización y medios, pues implícitamente está reconociendo que la defensa tiene 3 entes. ¿Y cuáles son ellos? Pues ya los mencioné. Uno de ellos o los 3 pueden prestar tareas de seguridad pública. ¿Y cuáles son los medios? Pues los recursos financieros, administrativos, humanos, de los que dispone la Secretaría de la Defensa Nacional. Adicionalmente, se reconoce que el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe de ser respetando siempre los derechos humanos tutelados en la Constitución o los que sean productos de tratados internacionales que no contravengan la Constitución y respetuosos también de las costumbres y de nuestros pueblos originarios, de las comunidades indígenas y afroamericanos. Esto es pues el que hay
constitucionalmente está reconociéndose que el ejército mexicano debe de actuar pues respetando los derechos humanos, anteponiendo el respeto a los derechos humanos. Y yo aquí haría un paréntesis porque se ha hablado mucho de la militarización y que la militarización conlleva la violación a los derechos humanos. Y nada más alejado de nuestra realidad. Nosotros sostenemos que afortunadamente, así como evolucionó nuestro país, así también ha evolucionado el ejército mexicano. Y el ejército de hoy es un ejército moderno, un ejército de paz, que antepone el respeto a los derechos humanos. Ya las oscuras noches del 68, del 70, los episodios de represión a estudiantes, a ferrocarrileros, a mineros, a obreros, a campesinos, a agricultores, pues afortunadamente han quedado atrás, y pues es un ejército de paz. Y hablar de un ejército de paz aquí, donde surgió hace 109 años el ejército mexicano, cuando a la traición de Victoriano Huerta, un puñado de valientes, pues siguieron a Venustiano Carranza en la construcción de esta institución que hoy es el ejército mexicano. Y que les decía, es un ejército profesional, es un ejército de paz. Nada más como anécdota les comento que tiene más de un siglo que los elementos de nuestras Fuerzas Armadas no intervienen en actos bélicos. La última actuación de nuestras Fuerzas Armadas en un acto bélico pues fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Escuadrón 201, de ahí en fuera pues no hemos tenido nosotros diferendos ni con los países vecinos, ni con los Estados Unidos, ni con Guatemala, ni con Belice, mucho menos hemos intervenido en acciones bélicas en América Latina o en otros continentes. Es un ejército preparado, capacitado, ordenado, profesional, pero sobre todo es un ejército leal que obedece hoy a un mando civil, porque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas pues es un civil. Y en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, tengan la seguridad que por convicción él nunca ordenaría al ejército, daría la instrucción a nuestras Fuerzas Armadas de reprimir al pueblo de México. Y México es un país que se vino construyendo a lo largo de décadas por las que pasamos de todo. Hoy ese ejército pues es un ejército de paz, un ejército que está más ocupado en ayudar cuando hay desastres naturales, por ejemplo, y que colabora, sí, en tareas que a lo mejor uno pensaría que tienen que ser nada más monopolio de los civiles. Y yo diría, miren, es tan simple. ¿A poco cuando nosotros nos sentimos enfermos de algo y vamos a ver, a visitar o a consultar a un médico militar, significa eso que ya se está militarizando la medicina? Pues no, hay que recurrir en este caso. Nacional, cuando no tenemos policías municipales en muchos municipios, cuando por conveniencia política o financiera, porque financiaron campañas, muchos presidentes municipales entregaron la plaza a quienes financiaron esas campañas, y otros por temor pues decidieron hacerse a un lado. Cuando nos falta en muchos estados de la República capacitación, organización, equipamiento a nuestros policías estatales, pues hay que recurrir a quienes son los profesionales, a los que tienen una noción de orden y sobre todo son leales. Y esos son los elementos de las Fuerzas Armadas. Y la reforma va posibilitando en una especie de cronograma cómo vamos a ir paulatinamente capacitando, reclutando a policías civiles, municipales o estatales, que vayan sustituyendo
en su momento las tareas del ejército, pero capacitar a policías estatales o municipales, pues es un periodo que nos va a llevar más o menos 2 años en lo que se reclutan, en lo del año de capacitación en la Universidad de la Policía o en la Escuela de Policía, en los 6 meses que se tardan en pasar un examen de control de confianza, pues ya se nos fueron 2 años. Y la batalla contra la inseguridad no puede esperar. Tengamos confianza, sí, en que los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales y el gobierno federal van a hacer su parte para empezar a preparar a esas policías que sí requerimos. Yo sé que a veces puede sonar distante aquí en Coahuila, pero lo que ustedes han conseguido, pues no lo tenemos en todo el país. Hay estados como Yucatán, como Campeche, como Baja California Sur, como Chiapas, como Coahuila, los que son ejemplos del trabajo profesional de las policías, que han dado buenos resultados y que se coordinan de manera efectiva con el gobierno federal, pero hay territorios que tenemos perdidos, hay estados que viven en la zozobra. Y por eso tenemos que aplicarlo. No es lo mismo, por ejemplo, que un estado como Coahuila, la presencia de los elementos de la Guardia Nacional, que es de apoyo a toda la estrategia de seguridad, anda en torno de los 2.100, 2.200 elementos, sobre todo ayudando al gobernador en el fortalecimiento de la prevención del delito en la parte del Estado, en la zona limítrofes. Pero Chihuahua, por ejemplo, tiene prácticamente 7.000 elementos de la Guardia Nacional destacados, y ya no hablemos de Guanajuato, que anda rondando los 9.200, y ahí vamos, entre todos, municipios, estados, federación, intentando recomponer las cosas y que haya cada día más seguridad para todas y todos en cada uno de esos estados. Coahuila tiene todo para seguir por la senda del crecimiento, y yo aquí lo ratifico, el compromiso del presidente de la República y del gobierno federal de trabajar de manera muy coordinada para que siga brillando Coahuila como hasta ahora. Se han escrito tantas páginas tan importantes de la historia de este país, pues nada más imagínense, Francisco I. Madero, Zaragoza, Carranza, Ramos Arizpe y otros, hasta uno de los grandes poetas mexicanos, espero no ofender a otros, pero para mí el más grande poeta de Coahuila pues es Manuel Acuña. ¿Quién no recuerda el Nocturno a Rosario, por ejemplo? Y como decía aquí en Coahuila Manuel Acuña, pues cada hoja es un recuerdo tan triste como tierno. Muchas gracias de verdad a todas y a todos ustedes por la paciencia para escuchar. Gobierno de México.